Estoy compartiendo la presentación, ¿la están viendo? ¿Todavía? Sí. Se ve. Ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta segunda clase. Y bueno, nos quedamos en la anterior que, bueno, estuvimos hablando sobre la estructura del análisis financiero, ¿no? Y como dije, en la estructura del análisis financiero, que esto lo ponemos en un Excel, le dije, vamos a trabajarlo en un Excel, ¿no? Y la primera hoja del Excel es donde ponemos todos los parámetros productivos. Cuando tenemos parámetros productivos, ahí vamos a poner los datos, por ejemplo, de supuestos, ¿no? Todos los supuestos que requiere que se tiene para hacer la plantación, los costos unitarios, el área a plantar, los ingresos, etc. ¿No? Todo eso lo ponemos nosotros como parámetros productivos. Y esta sería la primera hoja técnica. En la segunda hoja del Excel vamos a poner el organigrama de la empresa, ¿no? Cómo pensamos que se va a estructurar. En la tercera hoja Excel, reitero que le dije todo el plan que trabajamos, lo trabajamos en el Excel, ¿no? Tenemos los datos de producción, es decir, que si tenemos la plantación, cuánto de madera va a producir el año de cosecha. Ya, se va a hacer raleo comercial, es decir, que este raleo que se van a cortar árboles, ¿no? El raleo, acuérdense, es bajar, ¿no? El número de individuos que están vivos para que los que queden puedan seguir creciendo de buena forma, ¿no? Con buena velocidad. Entonces, si de este raleo vamos a tener árboles que podemos vender, entonces también vamos a considerar ahí como una producción. Pero la producción importante ya es en el momento del turno, es decir, en el momento de la cosecha. Entonces, ahí ponemos el volumen de producción, tanto de lo que sale del bosque como también lo que vamos a producir en los productos que vamos a vender, ¿no? Le reiteraba, no es quedarnos en la producción de árboles y ahí terminó nuestro plan de negocios. El plan de negocios tenemos que tratar de ir lo más cerca al usuario, al consumidor o al punto de venta, ¿ya? Entonces ahí ponemos la producción. En lo que se refiere a egresos, ahí tenemos todos los costos que vamos ocasionando o que se van realizando año por año. Si el turno de una plantación tiene 25 años, entonces tenemos que poner todos los costos año a año que va ocasionando esta plantación. Ahora en la plantación, en el año 0 vamos a plantar una primera área. El segundo año, ¿no? Es decir, el año 1, vamos a plantar en otra área, ¿no? Entonces, en el año 2, ¿no? Vamos a tener los costos o los egresos del año 0, del año 1 y del año 2, y así sucesivamente. Supuestamente en una plantación no es que plantamos ahora todo el área que tenemos disponible para plantar y hasta esperamos hasta que se coseche, sino normalmente se distribuye por año a tener una plantación. Es decir, por ejemplo, en el año 0 pueden plantar 300 hectáreas, el que sigue el año 1, obviamente en otra área van a plantar otras 300 hectáreas, el año 2 hectáreas y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso depende de la capacidad que tienen de hacer la plantación y también de la disponibilidad del terreno y evidentemente de los recursos económicos y financieros que tienen disponibles. Ya eso es en cuanto a egresos. Y los ingresos es lo que se genera ya por la venta de los productos, ¿no? Si bien en una hoja Excel hemos puesto todo lo que estamos produciendo en producto, para que esta redundancia, entonces en la parte de ingresos ya es en cuanto a soles o dólares, como en qué moneda quieren trabajar, van a hacer ahí la proyección de los ingresos, es decir, la venta por el costo unitario o por el precio unitario se va a tener el ingreso. Tenemos otras hojas de activos, en los cuales van a poner todos los activos que tienen de la empresa y que se puede capitalizar, ¿no? Entonces, como por ejemplo, van a tener tractores agrícolas, se van a tener camiones, se van a tener infraestructura, todo eso va. Después tenemos el financiamiento, y acá tenemos dos posibilidades, ¿no? Una es que de repente la empresa va a trabajar o va a operar con sus propios recursos, o decide o tiene la posibilidad o decide tener un préstamo. Entonces, una parte es el propio capital de la empresa y la otra
La fuente de financiamiento es un préstamo que puede ser a través de banco, a través de financieras, ¿no?, que deciden pues apostar por este proyecto. Entonces, ahí se hace también, se tiene que ver cómo es este financiamiento para ver las deudas que se tienen y cómo se tiene que ir pagando, porque un financiamiento hay que pagarlo. Entonces, hay que ver este financiamiento. Si lo prestan en el año cero, cada año este financiamiento, el capital va a ir aumentando, ¿no? Bueno, el capital del préstamo va a ser el mismo, pero la deuda va a ir incrementándose porque, claro, por la tasa de interés la deuda va a ir incrementando hasta que se pueda ir pagando. Y esto sucede normalmente el pago en el momento del turno. Pero también es importante que tengan presente que las plantaciones forestales es como cualquier otro negocio. Y en las plantaciones forestales no necesariamente la empresa espera hasta cosechar y recién tener los ingresos. Hay empresas que venden las plantaciones, y eso he tenido oportunidad de verlo, ¿no? Que comenzamos a veces con unos inversionistas y la empresa la venden, entre comillas, digamos, porque se venden parte de las plantaciones, eso lo compra una empresa. Y de repente puede ser esto en el año 6, y después esta empresa decide también venderla, la plantación, y puede ser en el año 12. Obviamente entra a un tema ahí de valorizar la plantación, y de acuerdo a esa valorización y a la negociación que hagan entre comprador y vendedor, se venden este tipo de plantaciones sin necesariamente tener el producto, ¿no? Es decir, que las plantaciones realmente representan un capital importante para las empresas. Y por último, tenemos, de acuerdo a esta estructura del análisis financiero, una hoja que es el flujo de caja, que se refiere a todos los ingresos y egresos. Y ahí solamente se ve lo que es moneda, ¿no? Ya no hay nada se ve de productos, sino los resúmenes, digamos, que tenemos en las hojas anteriores, en cuanto a ingresos y egresos, se pone en esta última hoja. Y en el flujo de caja, reitero, se ven ingresos, se ven egresos, y también se toca el tema de la depreciación, cómo entra ahí, cómo entra el tema de los impuestos, ¿no? Y eso vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, eso es lo que llamamos una estructura del análisis financiero. Ahora, vamos a hacer la plantación forestal, ¿no? Y acá le traigo en esta lámina unos primeros pasos. ¿Cuáles serían los primeros pasos para la plantación forestal? De repente puede resultar muy obvia, pero es bueno siempre tenerlo presente, ¿no? Primero es tener la disponibilidad de tierra pues a plantar. La disponibilidad de tierra pueden ser en áreas privadas, ¿no? O en áreas concesionadas por el Estado. Áreas privadas significa cuando alguien tiene un título de propiedad sobre el terreno y decide hacer una plantación. Entonces puede haber un productor que tiene un terreno y hace un negocio con una empresa y bueno, siempre ahí. Pero el problema es que hay veces mucha desconfianza, ¿no? Y estas actividades a veces no se realizan de la mejor manera, y a veces los inversionistas prefieren tener su propio terreno para plantar en su propio terreno. Por otro lado, también pueden haber áreas que el Estado la concesiona, ¿no? Si un área está deforestada y le pertenece al Estado, se le puede solicitar y se le pide una concesión. Obviamente el terreno siempre, digamos, va a ser el que se encarga de la administración o el dueño, entre comillas, del terreno, porque este es un recurso forestal, y el recurso forestal como tal es patrimonio de la nación, y el Estado se encarga de su administración. Entonces, el Estado, digamos, va a ser siempre dueño de ese terreno, y lo único que se está haciendo es se está pidiendo un tiempo para una concesión que puede ser plazos renovables para que haya un inversionista y pueda. Esto está en nuestra legislación, eso es posible. Sin embargo, los inversionistas que no han solicitado estas áreas para concesionar hasta hoy. He tenido la oportunidad de ser director general de política forestal y de fauna silvestre hasta fines de 2016 en el CERFOR, y no habían inversionistas todavía que estén interesados en estas áreas para hacer plantaciones, y hasta ahora no tengo la información que hayan áreas ya concesionadas. Pero en todo caso, esa información no la tengo ahora, podría darse el caso que ya existe. Entonces, ver esa disponibilidad de tierras a plantar. A veces, deportivamente decimos, pues, ¿no? Si queremos jugar un partido, no tenemos que tener marcada la cancha, ¿no? Y precisamente eso es, pues, ¿no?
para poder hacer la plantación tenemos que saber a dónde vamos a plantar. Entonces, vamos a suponer que tenemos unas 5.000 hectáreas que nos dan para plantar, y bueno, pues, ¿no? Y decidimos usarlas 2.000 hectáreas para hacer la plantación. De repente, el dueño del terreno, de esas otras 3.000 hectáreas, decide para otro tipo de actividades. Puede ser agroforestería, ¿no? Agricultura, bueno, ¿no? Entonces es su decisión, o hacer pasto para ganadería, y decide plantar 2.000 hectáreas. Nosotros cuando hacemos los cálculos, las proyecciones, ¿no? Como el ejemplo también que vamos a hacer en el curso, suponemos que vamos a plantar las 2.000 hectáreas y todos los costos unitarios y todo lo multiplicamos por 2.000 hectáreas. Si hacemos el enderamiento de las 2.000 hectáreas, en la práctica resulta de que no se siembran todas las 2.000 hectáreas como tal. ¿Por qué? Porque en estas 2.000 hectáreas siempre tenemos quebradas, podemos tener ríos, podemos tener zonas muy accidentadas, ¿no? Hay que hacer carreteras, hay que hacer fajas cortafuego, hay que hacer el vivero, y a veces el vivero nos dan en estas 2.000 hectáreas, ¿no? Hay que hacer el campamento. Entonces, se necesitan espacios también para otro tipo. Entonces, esas 2.000 hectáreas en la práctica se nos pueden convertir en un 10% menos del área, ¿no? Quiere decir que 2.000 hectáreas se nos pueden convertir en 1.800 hectáreas. Eso es importante tener presente. Esto no es que tengo 2.000 hectáreas y de repente planto 2.000 hectáreas. Si uno quiere plantar 2.000 hectáreas netas, ¿no? Realmente se tendría que tener mayor superficie. Esto, por favor, tómenlo en cuenta, porque en los proyectos normalmente vemos como que si se tiene las 2.000 hectáreas, las 2.000 hectáreas se planta todo, ¿no? Y como reitero, en la experiencia, ya le hablo por experiencia, ¿no? Esto no sucede en la... Hay áreas a veces pantanosas o tienen algún tipo de dificultades que no conviene plantar ahí, pues, ¿no? Porque hemos puesto las 2.000 hectáreas, vamos a poner la planta en todos los sitios. Hay zonas que no justifica, porque sabemos que la calidad del sitio no es buena, ¿no? Y a propósito, hablando de calidad del sitio, cada especie forestal tiene su calidad de sitio, es decir, dónde crece mejor. Cuando tenemos una calidad de sitio, uno, como se le llama, es el suelo y la tierra en general, ¿no? Donde se presentan las mejores condiciones para esa especie. Entonces podemos tener la calidad de sitio 1, calidad de sitio 2, calidad de sitio 3. Cuando hablamos de calidad de sitio 3, son las condiciones, no son las condiciones ahí más adecuadas para el desarrollo de esa especie. De repente la calidad para una especie puede ser 3, pero para otra especie puede ser 1. Eso hay que conocer el comportamiento de las especies. Entonces, eso es importante, conocer bien los suelos. También, para efectos de concepto, diferenciemos lo que es el suelo de lo que es la tierra, ¿no? El suelo es el recurso, ¿no?, que está en la superficie de la Tierra como planeta, ¿no? Está en la superficie, y que de ahí es el lugar donde las plantas pueden desarrollarse, ¿no? Incluso nosotros, cuando queremos hacer un análisis del suelo, sacamos, ¿no?, de la parte superficial, como decimos, del globo terráqueo, ¿no? La parte superficial puede ser el horizonte A, el horizonte B o el horizonte C. Sacamos el suelo y lo llevamos al laboratorio para analizarlo, para saber qué compuestos tiene o qué elementos tiene ese suelo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de tierra, la tierra ya incluye al suelo y también los otros factores ambientales que lo rodean. Entonces, cuando hablamos de tierra, también tiene que ver el efecto, por ejemplo, climático, ¿no? Entonces, la tierra, cuando decimos es buena, si de repente tiene menos pendiente, ¿no? El clima también es favorable. Entonces, ese concepto de que vale la pena también diferenciarlo, aunque a veces en la práctica distintamente decimos suelo de tierra, ¿no? Pero entonces, si se utilizan estos términos, hay que saber en qué contexto estamos hablando para hablar apropiadamente, o saber a qué nos referimos cuando hablamos de suelo y cuando hablamos de ¿ok? Entonces, una vez que hemos tenido las áreas a plantar, entonces tenemos que establecer el objetivo de la plantación. El objetivo de la plantación, como estamos viendo ahora, que son plantaciones comerciales, entonces si es una plantación comercial, va a ser para la producción de algo. Es algo, en este caso puede ser de productos maderables o productos no maderables. A nuestro ejercicio vamos a hacer plantaciones forestales con fines maderables, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo que se puede tener? Por ejemplo, puede ser una plantación, para uno puede ser la venta de árboles en pie. Como le digo, que no sería muy favorable, pero es posible, ¿no? Pero siempre, así sea árbol en pie, hay que saber qué tipo de producto se quiere sacar.
por ejemplo, las plantaciones que se hicieron en Paramonga o en Cajamarca, perdón, en Paramonga no, sino en Cajamarca, se querían hacer plantaciones con la finalidad de obtener pulpa, ¿no? Entonces, no es lo mismo llevar un árbol a obtener pulpa que llevarlo para madera cerrada. Bueno, este objetivo ya en ese caso de Cajamarca se cambió porque ya no hay fábrica de pulpa, no hay fábrica de, ¿no? Entonces no se produce pulpa, sino están sacando la madera para comercializarla como madera cerrada. No estoy hablando concretamente del pino, una especie exótica, pero que en la sierra crece bien, ¿no? Entonces, un objetivo es de madera cerrada, otro objetivo puede ser de pisos para madera, y así depende de qué producto, ¿no? Porque hacia ahí vamos a llevar los árboles y también determinar el turno, ¿no? Por ejemplo, creo que lo explicaba en la clase anterior, queremos producir palitos de chupete, entonces no necesitamos tener árboles muy gruesos, ¿no? En caso, y si queremos tener madera cerrada, ahí sí los árboles tienen que ser más gruesos para que puedan salir los tablones y las tablas. Queremos producir madera de machembrado, también va a tener el tamaño, ¿no?, adecuado para sacar ese tipo de producto, ¿no? Y también dependiendo de la especie que vamos a plantar, y ahí está el otro paso, el tercer paso, tenemos que elegir la especie, ¿no? Es decir, que sí, de acuerdo al lugar donde vamos a plantar, el tipo de tierra y de suelo que hay ahí, de acuerdo a los objetivos que tenemos como negocio, ¿no? Entonces, ¿no?, y de otros factores más, tenemos que seleccionar la especie a plantar. Entonces, ¿qué criterios adicionales tenemos para decidir esa especie a plantar? Además de lo que mencioné anteriormente, es la demanda del producto. Quiere decir que la especie que tenemos que plantar tiene que tener mercado, ¿no? No vamos nadie va a invertir, ¿no?, en algo que cuando vende el producto va a tener menos ingresos de lo que ha invertido, ¿no? Entonces, tiene que ver claramente que haya demanda, y no solamente que haya demanda del producto, porque se puede haber mucha demanda, pero el precio de repente es muy bajo, entonces hay que ver los precios que son atractivos, no los precios de mercado que son atractivos para seleccionar la especie, ¿no? Eso en cuanto al mercado, es importantísimo el concepto de mercado. Otro criterio que tenemos que tener es la velocidad de crecimiento de la especie. Y esto también está en concordancia con el tipo de producto. De repente podemos escoger una especie que crece muy rápido, pero de repente si queremos sacar madera para pisos, una especie que crece muy rápido, normalmente la densidad de esa madera es baja, ¿no? Es de baja densidad. Y para los pisos más bien se requiere madera con alta densidad. Entonces, la velocidad de crecimiento de la especie también tiene que ver, está de acuerdo con el tipo de producto, ¿no? Entonces, son varios factores que se van interrelacionando, no solamente es un criterio, hay que tener esta mezcla de criterios. Otro de los criterios también es importante es el conocimiento. ¿Qué tanto se conoce de crecimiento de la especie? Si tiene problemas de plagas, enfermedades, cuánto crece en diámetro, cuánto crece en altura, si ramifica poco, ¿no?, o no ramifica, ¿no? Esos conocimientos hay que tenerlos, ¿no? Cómo se maneja en vivero, ¿no? Todo ese conocimiento tenemos que tenerlo claro. Lamentablemente, como digo, a veces en la bibliografía todavía no hay muchas experiencias, no están todas reportadas, pero sin embargo a veces hay experiencias sí que han hecho los productores, y como le digo, si no tenemos experiencia, ¿no?, de veces de publicaciones, hay que ir al terreno y tomar esa información. Por ejemplo, si se quiere plantar una especie, podemos ir, obviamente con la autorización del dueño del lugar, podemos ir a ver esa plantación y podemos tomar los datos de crecimiento y evaluamos esa plantación. Entonces, nos podemos apoyar este tipo de información para decir, realmente aquí en el Perú todavía el tema de plantaciones forestales no está desarrollado, entonces no podemos hablar de experiencias, de decir cuánto de rendimiento tenemos en esta producción, ¿no? A lo malo que tenemos un poco seguramente es de bolaina, porque el turno, ¿no?, es corto, ¿no? A los 7 años, 6, máximo 8 años, ya la bolaina está en edad de cosecha, en edad de aprovechamiento. Otras especies que son de crecimiento más largos, todavía hay poca experiencia, ¿no? Por ejemplo, ya el tornillo sí ya algo se conoce también, porque hay plantaciones de tornillo que están ya en edad de cosecha, o ya se han cosechado, ¿no? Incluso yo cuando era estudiante hemos plantado tornillo en selva, y bueno, y eso ha sido cosechado. Ingeniero Walter, sí. Hay un par de preguntas de parte de los sí. Está bien, adelante, por favor.
Ok, Raquel Guaris comenta si es que existe un mínimo de extensión para considerar, para establecer una plantación, ¿no? Y si este área depende mucho del objetivo. Sí, para plantar no hay áreas mínimas, ¿no? Pero si ya hablamos con un criterio de rentabilidad, eso hay que establecerlo, ¿no? No hay, eso hay que verlo con las especies que vamos a plantar, cuál es el precio de mercado, cuándo se va a cosechar, qué tipo de producto, hay que manejar esas variables, pero por regla no se puede decir que este mínimo de ahí adelante. Normalmente en plantaciones hablamos de áreas grandes pues, para plantar, ¿no? Para que como negocio de yo creo que debemos estar arriba de las 100 hectáreas por lo menos por año para plantarlo desde el punto de vista comercial. Pero también se pueden hacer, a veces se plantan áreas más pequeñas, se tienen proyectos, ¿no? A veces la cooperación técnica ayuda a plantar a comunidades y hay pequeñas plantaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera se tiene ya un apoyo, un subsidio y, bueno, se puede estar haciendo ese tipo de actividad. Okay. ¿Y la otra pregunta? La señorita Daisy comenta si es que, a ver, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de realizar una plantación en áreas privadas y en áreas concesionadas? Y bueno, en área privada es la seguridad ¿no? que tiene el dueño del terreno en que si siembra en su terreno, no va a tener problemas, digamos, considera que no va a tener problemas. ¿No? Este, digamos, es una percepción en todo caso. Porque el Estado también puede dar áreas. El problema es que en la práctica, la verdad que ese es el Estado en el papel, en el mapa, aparentemente ahí son áreas disponibles, pero en el país las áreas disponibles, ¿dónde van a estar? En las áreas deforestadas. Y si no ha habido áreas deforestadas, de alguna manera tienen dueño. No tienen un dueño oficial, no tienen un dueño legal, tienen dueño de hecho porque de alguna manera han llegado ahí y se han establecido en esas tierras, ¿no? Y en otros casos es que estos que se han establecido lo venden a un tercero y ya el que está ahí ya es un tercero en ese lugar. Y este tercero nuevamente lo vende a un tercero. Acordemos también que hay deforestación, ¿no? Con fines de subsistencia, pero también hay deforestación por tráfico de tierra, ¿no? Por tener propiedad. Yo he trabajado y vivido en la zona de Danta, que es en la carretera marginal, la zona de Huánuco, de Pasco, y bueno, ahí se hizo una carretera en el segundo gobierno de Belaúnde, y bueno, incluso en una parte hizo un proyecto forestal para que no haya deforestación, en otro lugar lo dio para hacer así agricultura. Lo que ha sucedido en la práctica, ¿no? La carretera casi se ha deforestado, se hicieron suelos forestales. Entonces, no es tan fácil conseguir esas tierras y así en áreas grandes. Por eso es que creo que esa es la principal razón por la cual el Estado no ha podido concesionar, ¿no? O los inversionistas no se han visto interesados. Porque incluso he participado a veces en reuniones y los inversionistas quieren que le diga, el Estado le diga, pues, ¿dónde están esas tierras? Entonces, y para saber dónde están esas tierras tiene que haber lo que por ley tenía que aplicarse, que se llama la zonificación forestal, en el cual se diga qué áreas son para manejo forestal, qué áreas para hacer reforestación, ¿no? Qué áreas para hacer agroforestería. Sin embargo, eso está en la ley y por la escasez que tienen el presupuesto, los gobiernos regionales, porque ahora saben que el país se estará descentralizado y las funciones forestales y de fauna silvestre han sido transferidas a los gobiernos regionales, sobre todo en selva ya están transferidos, pues en el caso de Loreto, Cayali, Madre de Dios, San Martín, ya se han transferido a las funciones. Entonces ahí depende de los gobiernos regionales y ¿no? Por limitaciones de recursos, todavía no se tiene la zonificación forestal y si no se tiene esta zonificación forestal tampoco se tienen estas áreas donde el Estado pueda darlas para concesionar a privados, ¿no? Entonces se tienen ese tipo de limitaciones. Y tampoco un concesionario se ha acercado al Estado para decir estas áreas están libres y pedirse al Estado para que pueda hacer plantaciones, tampoco no sean esos casos. Y uno puede ir a la selva, sobre todo los que no conocen selva, ¿no? Van por primera vez y creen que van a un terreno y lo ven ese terreno vacío y aparentemente no hay dueño, se va al mapa, se ve que no tienen dueño
¿no? Y esto también me tocó vivirlo cuando estuve director de la estación experimental de INIA, ya en Pucallpa. Cuando estuve director de esta estación, hicimos ahí un convenio con una cadena productiva, no estoy hablando ya de forestales necesariamente para que produzcan leguminosas, ¿no? Y esto es en la zona de Restinga, aquí siguen zonas aledañas al río Ucayali, que uno ve en la época seca, ve ahí tremendas áreas que están desocupadas, ¿no? Y esas áreas por ley no puede haber propiedad, porque las zonas adyacentes a los ríos no hay propiedad. Entonces, hicieron ahí, estaban haciendo convenios con productores, se armó toda una cadena productiva para que se planten estas zonas, estas leguminosas, estoy explicando. Y sin embargo, cuando ya se comenzó a hacer el proyecto, comenzaron en el sitio a aparecer un montón de dueños. Realmente toda esa zona ya estaba lotizado, ¿no? ¿Ah? Entonces, como digo, en el mapa no se ve que hay dueños, pero de hecho, por posesión, ellos dicen que ese es su sitio y de ahí nadie lo saca, ¿no? Y si quieren que haya una plantación, ellos no lo permiten. Entonces, así como a veces sabemos que acá en Lima están lotizados los terrenos, ¿no? Las calles, ¿no? Donde están los plantes, y si uno ve es de servicio público, ¿no? Pero sabemos que hay algunos que de hecho toman un lugar y se sienten dueños, y ya sabemos los conflictos que pueden presentar. Por eso que a veces el dueño prefiere trabajar en su tierra por la seguridad de inversión. ¿Sí? Profesor, disculpe una pregunta. Frente a estas problemáticas que usted ha vivenciado, ¿hay algunas alternativas que haya utilizado para continuar con los proyectos o para seguir desarrollándolos? Con los proyectos, básicamente para trabajar es que se organiza uno con los productores, ¿no? Es decir, que no hay un productor, por ejemplo, hemos trabajado, ahí yo estaba a cargo también de un proyecto de Madebosques, que es en Cayali, en la carretera Nechuya-Curimaná, y ahí cada colono, en esa época eran los colonos, tenían 40 hectáreas de terreno. Y dentro de esas 40 hectáreas, una parte estaba deforestada, otra parte tenía bosque secundario, otra parte tenía bosque primario residual. Entonces, los productores ahí se organizan. Entonces, de tal manera, ya un proyecto entra y se relaciona con una asociación. Y es más fácil trabajar con cada productor, ¿no? Y ahí puede tener una economía también. Quiere decir que si alguien tiene una pequeña área, vamos a decir que un agricultor puede tener 10 hectáreas, pero su vecino también tiene 10 hectáreas, y el que sigue tiene otras 10 hectáreas, entonces ya trabajando en forma asociativa, ya se tiene una superficie importante. No, cuando decimos el área para trabajar, no necesariamente tiene que ser solamente viendo la parcela de un agricultor, ¿no? O de un colono, sino que tiene que estar asociado, y ahí podemos ver pues qué cantidad de superficie. También actualmente tenemos ahí asesorando a un proyecto de agroforestería con cacao y especies en Madre de Dios, y también ahí se tienen pues ya más de 1000 hectáreas plantadas de cacao también en este sistema agroforestal. Pero los dueños, el dueño es cada productor, ¿no? Que tiene, como le digo, algunos tienen 20 hectáreas, otros tienen 40, otros tienen 10, pero se trabaja ya a nivel de toda esa superficie, ¿no? Entonces, así, y resulta, porque incluso se puede poner la planta de transformación de los productos. Entonces, con madera y plantaciones, considero que también debería hacerse en esta forma, ¿no? Para atomizar el trabajo y también tener una economía. Ingeniero, una pregunta más. Bueno. A ver, de Harman, comentan, ¿no? Si conoce algún país donde funcione el modelo de plantaciones en sistemas de concesiones por el Estado, ¿no? Y si conoce, tal vez, ¿por qué usted pensaría que sería atractivo realizarlas en el Perú, no? Tengo entendido, la verdad que no lo puedo asegurar, pero en Brasil, que hay propiedad, no estoy muy seguro si me parece que también el Estado concesiona, pero no he visto realmente, no le sería, ¿no? Mal decirle algo que no estoy seguro. Solamente es un modelo que lo tenemos acá en el Perú, nunca, cuando hemos tenido reuniones, nunca hemos tenido que hayan contado ese tipo de experiencias, ¿no? Normalmente cuando se hablan, todos entiendo que son propiedades.
Pero, por ejemplo, también se puede hacer, creo que, buenos convenios con comunidades nativas o comunidades campesinas que tengan disponibilidad diaria. Pero tiene que hacerse bajo un contrato que asegure a ambos. Y el problema es a veces la desconfianza que tiene la comunidad del inversionista o del privado, y también la desconfianza que tiene el privado de la comunidad. Entonces, hay ONGs que están haciendo en el Perú plantaciones con comunidades, no en extensiones grandes, ¿no? Y el privado es el que está invirtiendo, y de alguna manera la comunidad también le devuelve el pago, ¿no? que se hace, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el caso de Proyectos Red, ¿no? El Proyecto Red que se vende el carbón, cómo le pagan los préstamos, digamos, la comunidad nativa, cómo le paga el préstamo al inversionista, le paga a través de vender el carbón. Entonces, ahora el inversionista le presta para que haga la plantación, ¿no? Y contra los certificados de carbono que genera la comunidad, le paga a la empresa. Entonces, hay formas a veces de venta de servicios ambientales por plantaciones. Bien. Bueno, si no hubiera más preguntas, vamos siguiendo. Yo entiendo a veces que pueden ser temas interesantes, pero le pido por favor no salirnos mucho del curso, porque si no después el tiempo no nos va a dar. ¿Ya? Sí, ingeniero. Más bien, nosotros organizamos eventos, como hemos organizado eventos de plantaciones hace 2 semanas, ¿no? Entonces, de repente ahí podemos también organizar eventos, ¿no? Y ahí podemos intercambiar también ya sobre políticas. Políticas, en este caso, políticas de plantaciones y de otros temas ligados a la actividad forestal, ¿no? En estos momentos, casualmente, la Cámara Forestal está viendo la posibilidad de organizar una serie de eventos, ¿no? Para, digamos, promover de repente una nueva política forestal. Bueno, las especies amazónicas que, digamos, son más utilizadas y conocidas, y básicamente de las cuales yo tengo experiencia, ¿no? Es caoba, que ya es conocida, la caoba se viene plantando de tiempo atrás, ¿no? Sistemas agroforestales y también como plantaciones puras. El problema es que a veces se han hecho normalmente se han hecho las plantaciones y se ha creído que ya plantando y dejándola ahí o haciendo mantenimiento solamente a los primeros años, sin poco de mantenimiento, ya la especie vive sola, y no es así, pues, ¿no? Entonces, hay especies como, por ejemplo, en Chichirroca, que es una comunidad nativa que tiene una bonita plantación de caoba. Digo bonita no porque están bonitas las plantas realmente desde el punto de vista comercial, sino porque bueno, es una plantación después de todo de caoba, pero en la cual pues no hay mayor mantenimiento, no hay limpiezas, entonces la caoba pues no crece muy derecha, ramifica muy pronto, bueno, no crece bien, no se desarrolla mucho, no hay raleos, entonces, sin embargo, la plantación está ahí. En el Perú hemos tenido varios esfuerzos también de plantar caoba, también como le mencioné, esa experiencia de caoba cerca del Pradero allá en Manantay. Otra especie interesante también es el tornillo. El tornillo es una madera que tiene buen valor en el mercado nacional, ¿no? El tornillo de la Serenia teniformis. Y el INI ha hecho muchas experiencias con tornillo, tanto de plantación como también de regeneración natural. Y las plantaciones están ahí, incluso ya están siendo cosechadas. Y así como tiene línea también plantaciones en Genaro Herrera, eso es por Requena, en la selva, en zona de selva, en el departamento de Loreto. También habían habido proyectos ahí del Ministerio de Agricultura, ¿no? Apoyado por el gobierno suizo. Entonces, también había experiencias ahí de plantaciones cuyos árboles ya están bastante crecidos. Como le digo, ya se han cosechado. Selva Central, también en Pasco, también hay comunidades que han sembrado tornillo, ¿no? A su manera, digamos, no han sido plantaciones comerciales y ya se tienen. Otra especie que tiene un auge ahora último, en estos últimos años, es la bolaina, la Guasuma crinita. Normalmente esta es una especie de rápido crecimiento que crece en bosques secundarios. Hablamos de bosque secundario, aquellos que no conocen este término bosque secundario,
es el bosque que crece en aquellos lugares en que hay un bosque original. Entonces el bosque original es el bosque primario, en el cual el bosque primario ha sido deforestado, es decir, que ha sido rozado, ha sido tumbado, ha sido quemado. Han habido normalmente prácticas de agrícolas ahí, han habido cultivos, y los cultivos pues en selva un año da buen rendimiento, el segundo año baja rendimiento, pero todavía es factible, y ya el tercer año casi ya ese suelo ya se desgastó. Entonces el agricultor lo que hace, va a otra área, nuevamente deforesta este proceso, ¿no? Y abandona el área que dejó. Entonces en esta área que está abandonada, no vuelve a recuperarse naturalmente y crece ahí un bosque secundario, ¿no? En el término en la selva le llaman purma, ¿no? Entonces purma, los bosques secundarios son sinónimos. Pero básicamente cuando nos referimos a la purma, es los primeros estadios, porque el bosque secundario también tiene varios estadios de desarrollo. Entonces, la bolaina casualmente crece en estas condiciones, que sí que naturalmente la bolaina crece en forma bastante intensiva y realmente lo que ahí quedaría es hacer un manejo básicamente de raleos, ¿no? Para bajar la intensidad de esta misma especie. Pero es en el caso me refiero del manejo de un bosque natural que se llama purma o bosque secundario. En el otro caso, que también la bolaina se planta y hay empresas que están plantando bolaina y bueno, ya va teniendo desarrollo, aunque algunas empresas no le ha ido bien en la parte de la cosecha y la transformación, porque a veces el costo de donde se ha plantado hasta la aserradero, hasta el centro de transformación, es un costo alto y eso hay que evaluarlo, ¿no? Entonces a veces se han abocado a plantar y no hacer el análisis completo de la actividad. Lo que yo siempre sugiero, ¿no? Hagan el plan de negocios, hagan sus cálculos de rentabilidad hasta obtener el producto. El producto a comercializar. Otra especie que ahora último también eh, se está apostando bastante por es el chihuahuaco, llamado el cumarú, que es el dícteris. Ahí le pongo SP porque no está claro botánicamente. Ya yo he trabajado en chihuahuaco, hemos hecho investigación y casualmente para determinar la especie de chihuahuaco enviamos las muestras al exterior a especialistas en familias, ¿no? Y nos determinó como Dicteris alata, ¿no? Sin embargo, después ha venido otro botánico y dicen que Dicteris alata no es, otros dijeron que era Dicteris odorata, después tenemos que llaman el Dicteris micrantha. En últimos años el IAP ha hecho estudios de Chihuahua y ha determinado que solamente 2 especies del género Dicteris acá en el Perú, uno es el micrantha y el otro es el charapía, ¿no? Así que, bueno, mientras los botánicos se ponen de acuerdo, ahí estamos poniendo como Dicteris CF. Pero realmente como Dicteris sí se ven 2 especies que están diferenciadas, ¿ya? Hay 2 especies diferenciadas, pero muy similares. La madera es similar y se coloca bien en el mercado. No que una especie más prefiere crecer en una zona y otro prefiere más crecer. Digamos, uno prefiere más la zona aluvial y otra prefiere un poco más la zona de altura. Pero como digo, hay los botánicos que se pongan de acuerdo para realmente saber qué especie es. El pachaco blanco es una especie que crece, de todas las que están acá, es la que crece más rápido, pero que no ha tenido mucho mercado, ¿no? Todavía su mercado no está bien desarrollado. Maderas como Pachaco y ahora sí está entrando en el mercado de Pucallpa, pero sí, en el caso de Madre de Dios sí se comercializa Pachaco porque de Madre de Dios sale y sale para Cusco, sale para Arequipa y ahí es donde se coloca esta. Y bueno, pueden haber otras especies más también de interés para hacer plantaciones. Con la experiencia que pueden tener algunos de ustedes también pueden implementar esta lista. Y eso considero que sería importante para el país. Yo creo que para el país deberíamos definir, digamos, de repente una 20 especies, ¿no? Con mayor potencial para hacer plantaciones, de tal manera que podamos investigar bien a estas 20 especies, ¿no? Desde la parte botánica, la parte dendrológica, la parte ecológica, la parte silvicultural, la parte de propiedades físico-mecánicas, la parte de uso para transformación, que es decir, la trabajabilidad de la madera, ¿no? ¿No? De tal manera que la investigación también se cierre y 9 veces hacemos investigaciones
de lo que le interesa al investigador, ¿no? Que es muy aislada, ¿no? Entonces, cuando queremos trabajar una especie, encontramos que a una especie le han determinado bien la parte botánica, pero más allá ni más estudios, una especie está estudiada silviculturalmente, pero no se conocen bien sus propiedades tecnológicas de la madera, y bueno, tenemos a veces informaciones incompletas y no podemos elaborar buena ficha, que eso es importante también, tener ficha de cada especie, de tal manera que el constructor, por ejemplo, si es madera para construcción, puede tener la ficha y ya una ficha oficial que dice que puede aprovechar tal madera para tales productos, y eso a veces vamos adoleciendo nosotros. Sin embargo, la ficha para tornillos sí hay, y otras pocas también. Entonces, después de las especies, sí, ya, si hasta ahí hay alguna pregunta, si no, continúo. ¿Hay alguna pregunta, John, por si acaso? Sí, quedó pendiente una pregunta de Daniel Nevares. Comenta, ¿no? En el tema económico, en tierras concesionarias por el Estado, si es que existe una tasa fija en cuanto a ganancias y para el productor como para el Estado, ¿no? Si es que hay una tasa. No está establecido, no está establecido todavía, eso no está bien desarrollado. Entonces, se ha quedado como intención que el Estado haga, pero todavía no está bien desarrollado este tema. Entonces, no puedo hablar una tasa, como por ejemplo en el caso en el caso de manejo de bosques naturales, ¿no? Hay una tasa fija por hectárea que paga el concesionario, el Estado. Entonces, para la plantación probablemente sea también algo similar. Paga una tasa fija por el Estado, y también por un volumen de madera que está aprovechando, paga otro monto, ¿no? Entonces, es mixto. Anteriormente, y cuando estábamos con la ley anterior forestal, solamente el concesionario, cuando hubo el concurso, en sobre cerrado, dijo cuánto pagaba por hectárea. Y el que pagaba más, el que ofreció más, a él le dieron la concesión. Sin embargo, ahora las concesiones, como se están dando, es una tasa fija por hectárea, entero, y por cada volumen de madera por especie que saca, paga un canon que se llama el canon no es canon, sino el derecho de aprovechamiento. No es un impuesto, ¿no? Es el pago por derecho de aprovechamiento que realizan los concesionarios en este caso. Y donde no hay concesiones para la extracción de madera, por ejemplo, en una comunidad nativa paga un monto de acuerdo a este derecho de aprovechamiento, la comunidad nativa tiene que pagar. No paga por el terreno, porque el terreno ya es posesión, está a nombre de la comunidad nativa, y no tanto. Un agricultor también tiene árboles en su parcela, también el Estado le va a pagar de acuerdo a esta tarifa que tenemos, este pago, derecho de aprovechamiento y por especie, va a pagar ese monto, de acuerdo a lo que. Ahora, por ejemplo, si tiene tornillo en su parcela, y no tiene hay tornillo en otras parcelas y no tiene la guía de transporte, entonces a veces agarran la de plantaciones forestales de tornillo y dicen que están sacando de plantación y no de bosque natural. Por eso que el Estado ya no le pide al que planta que pague este derecho de aprovechamiento. Antes se pagaba. Por ejemplo, el eucalipto, saben que es una especie exótica, no nativa del país, por lo tanto, el que planta la única forma que crezca el eucalipto es por plantación, no hay bosques naturales de eucalipto, ¿no? Y sin embargo, el Estado cobraba por el derecho de aprovechamiento del eucalipto, lo cual no era correcto. Eso ya se ha corregido, y en las plantaciones no hay que pagar ese derecho de aprovechamiento, porque el dueño es el que ha hecho la inversión, ¿no? O el dueño del terreno, en todo caso, o el productor, como lo podemos llamar. Pero eso sí hay que registrar la plantación ante la autoridad forestal, ante el CERFO realmente, o la autoridad regional competente, para poder transportar los productos de la plantación, para que solamente no haya este problema si esa madera viene de un bosque natural, que es estado, reitero, o viene de una plantación. Bueno, continuamos entonces. Bueno, ya para entrar nuevamente, seguir con el tema de la plantación, acá para tener un orden, cómo es el diagrama del proceso de la plantación, ¿no? Entonces, nosotros partimos con lo que es el diseño de la plantación, ¿no? En la parte, si quiere, de planificación. Diseñamos
la plantación, ya hemos visto con la especie, en qué lugar, a qué densidad, ¿no? Si va a ser una especie, si va a ser una mezcla de especies. Acá también. Nosotros a veces, y de punto de vista ecológico, ambiental, sabemos que no es muy bueno hacer monocultivos, que sí que no es bueno a veces hacer toda una sola especie. Acá en el curso vamos a trabajar con una especie por efectos didácticos, ¿ya? ¿No? Pero es recomendable trabajar con varias especies, ¿no? Uno, porque disminuyen los riesgos de plagas, enfermedades, ¿no? Hay mayor biodiversidad, aunque también en las plantaciones que tenemos acá como especies nativas, que le mencioné en la clase anterior, crece, digamos, se hace como un sotobosque en la parte baja del dosel de la plantación, y también hay otras especies y hay toda una diversidad que vamos. Pero reitero, si queremos ya plantar varias especies, una opción es que uno en una misma hectárea, uno pone de repente un chihuahuaco con una bolaina, de repente dice, no, yo quiero plantar chihuahuaco con bolaina, entonces en la misma hectárea pone. O quieres plantar este chihuahuaco con pumaquiro, y de repente dice, bueno, acá voy a plantar chihuahuaco y pumaquiro. O en esa misma área quiero plantar ese chihuahuaco con caoba, planta, ¿no? Así como son especies de 3, 4 especies. El problema es que si en esa misma área sembramos varias especies, cada especie tiene su propia característica de manejo, ¿no? Entonces nos complica el manejo, porque incluso pues, el raleo es diferente, la cosecha va a ser diferente, ¿no? Y si cosechamos un árbol, de repente a la hora que cae, puede afectar a los árboles que todavía no han llegado a su edad de a su turno, no han llegado a su diámetro de cosecha, y podemos afectar, ¿no? Si un árbol a la hora de tumbar raspa, por decirlo así, a otro árbol y le quita la parte de la corteza, y ahí se queda un foco de infección, ¿no? En el cual ese árbol va a seguir viviendo, ¿no? Va a superar ese ataque, pero sin embargo ya fue un foco de entrada para que entren los hongos e insectos y esa madera ya no esté bien, ¿no? El árbol aparentemente puede estar bien, pero ya la madera no es de calidad. Nosotros tenemos que sacar, pues, un árbol con madera lo más limpia posible, que no tengan manchas, ¿no? Que no tengan picaduras, que no tengan nudos. Eso es lo que tenemos que producir. Entonces, hay ese tipo de complicaciones cuando mezclamos. Y sabemos que a veces en las universidades o plantaciones, bueno, con ese sentido, digamos, de ambiente se propicia ese tipo de plantaciones, ¿ya? Pero sin embargo, la alternativa que se tiene para también diversificar es que vamos a mantener de repente en unas 10 hectáreas, plantamos por decir chihuahuaco, y en otras 10 hectáreas podemos plantar por decir el pumaquiro, obviamente si las condiciones del terreno lo favorecen, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, ahí tenemos diversificación. De repente queremos también este tahuarí. Tahuarí es el Tabebuya ferretifolia, ¿no? ¿Ya? Y de repente tenemos otra 10 hectáreas. Entonces, ahí mantenemos una diversidad de especies. Entonces, tenemos ese principio, digamos, ambiental o ecológico de mantener diversidad. Pero no necesariamente tenemos que tenerla en la misma parcela, en la misma hectárea, esa combinación de especies por los motivos que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, por eso es importante diseñar la plantación, cómo la diseño, ¿no? Y para diseñar la plantación también tengo que tener ya mis mapas, mi estudio biofísico, para ver cómo son las condiciones del suelo, ¿no? Para poner a las especies en su sitio donde corresponde, ¿no? Es todo un trabajo de diseñar la plantación, no es simplemente sentarse en un escritorio, en su oficina, ¿no? Tomando su cafecito y ahí comenzar a dibujar nada más, ¿no? No tiene que eso responder de acuerdo a la realidad, por eso también hay que hacer los estudios complementarios de planificación, ¿no? Para realmente poner las especies donde tienen que estar. Entonces, una vez que hemos diseñado ya la plantación, viene la producción de plantones, ¿no? Ya en el diseño de plantación nos va a decir cuántos plantones tiene que producir el vivero. Acá en la producción de plantones tenemos dos alternativas. Una, que el mismo negocio decide poner su propio vivero, ¿no? Entonces contrata viveristas, se consigue semillas, ¿no? Para establecer la plantación. O se puede hacer por servicios, ¿no? Ya hay viveros establecidos que dan este servicio, entonces en lugar que la empresa cargue con una serie de actividades y a veces trabajo de logística que requiere mucho personal, más dolor de cabeza, ¿no? Se simplifica el trabajo de repente a un costo mayor,
pero a un riesgo menor, porque el riesgo lo corre el vivero, ¿no? Entonces hace el contrato con un viverista para que le produzca la cantidad y la calidad de plantones ¿no? Y en el momento también que se requiere. Entonces le paga el servicio y normalmente se establece un precio ¿no? Entonces hay que ir al mercado, ver los viveros que existen, quienes pueden ofrecer, quienes tienen la infraestructura para ofrecer esta cantidad de plantones. El problema a veces es que, por ejemplo, los viveros están en las ciudades o en el centro poblado, y a veces el lugar de la plantación es muy lejana. Entonces ahí sí, si el lugar de la plantación está muy lejos de un vivero, entonces casi como que obliga a la empresa que va a plantar también establecer y desarrollar su propio vivero, ¿no? Entonces son decisiones que se toman. ¿Mm? Después de ver la producción de viveros, hay que preparar el terreno. Y preparar el terreno significa hacer la limpieza, quitar la vegetación que existe ahí, hacer el rozo, la tumba. Y acá también quiero que los tengan todos presentes. Bueno, tenemos ahí amigos que no son de Perú, no sé cómo es la legislación allá, pero en el caso en el Perú está prohibido hacer quemas, es prohibido quemar, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, hay costumbres ya, por decir las ancestrales, que se practica la quema. Entonces, nosotros, como somos respetuosos de la ley, no podemos hacer limpieza haciendo quemas. Aunque en la práctica muchos lo utilizan, muchos lo hacen, ¿no? Pero, como digo, no podemos infringir la ley ni podemos promover. Aunque desde el punto de vista forestal, sabemos que a veces las quemas, si son prescritas, eso pues, son controladas y se pueden hacer, son tratamientos forestales válidos. Sin embargo, aquí en el Perú, te reitero, la legislación no permite hacer. Por favor, tener claro. Si hacen quemas, ustedes están infringiendo la ley, ¿no? Entonces, como digo, se hace el rozo, si hay que quedan árboles, digamos, todavía gruesos, hay que hacer la tumba de estos árboles, se prepara el terreno. Normalmente, el terreno casi donde hacemos las plantaciones, y de acuerdo a la ley, casi no tienen cobertura vegetal, no poner bosque ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, y tampoco vamos a tumbar menos el bosque primario para hacer plantaciones forestales. Vamos a hacer plantaciones forestales en aquellas áreas que han sido ya deforestadas varios años atrás. Entonces, se prepara el terreno, ya si uno quiere mecanizado, ¿no? Puede tener máquinas roturadoras del terreno, ¿no? O también a veces tenemos un harpan. ¿Qué cosa es un harpan? Harpan es cuando vamos haciendo, por ejemplo, una calicata, ¿no? La calicata es el hoyo que hacen en el suelo para ver cómo es qué tipo de suelos hay ahí, ¿no? La textura, los colores, ¿no? Y sacar muestras también de cada horizonte, porque un suelo tiene varios horizontes, se saca la muestra del suelo de estos horizontes para llevarlo al laboratorio, pero a veces nos encontramos con una capa, ¿no? Dura, en minerales normalmente, o material muy compactado, ¿no? Que, por ejemplo, que no va a permitir que la raíz de la planta pase este harpa. Entonces los árboles ahí no van a crecer bien. Vamos a tener árboles achaparrados. Un buen suelo forestal para hacer plantaciones, también ténganlo presente, que es un suelo, no necesariamente que sea rico pues en todos los nutrientes, que esté en zona perfectamente plana, que sea franco, todo. Porque si es un suelo con esas características, entonces en lugar de hacer plantaciones forestales, mejor hacemos agricultura, porque son suelos para uso agrícola. Entonces, yo estoy hablando de suelos para forestales, ¿no? ¿Ya? Entonces, y un suelo forestal clasificado de esa manera, y que es bueno para hacer plantaciones, el suelo tiene que ser profundo, es decir, que la roca madre tiene que tener buena profundidad, que estos harpas no existan, ¿no? Ahora, estas capas duras, de repente, ¿no? Podemos también romperlas con algunas maquinarias, que se lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? ¿No? Haciendo lo que se llama el desolado, ¿no? ¿Ya? Es posible, pero hay muchas formas, digamos, de preparar el terreno. También puede utilizarse herbicidas,
aunque esto no es muy amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces hay que evitar, pero bueno, ya esas son decisiones que pueden tomar, y básicamente acá en el curso le estamos dando, digamos, como formas simples de hacer plantaciones, ¿no? No con alta tecnología, ese es un poco, ¿no? Pero pueden aplicar también alta tecnología, así como en el vivero también en plantaciones puede ser vivero de alta tecnología o pueden ser también los viveros tradicionales, ¿no? La preparación del terreno también puede ser la tradicional, ¿no? O ya con, como digo, con alta tecnología. Ingeniero, Sí. una pregunta de Flor. Comenta si en nuestro medio existe alguna autoridad que garantice la calidad de las semillas forestales. Si usted conoce. Sí, semillas forestales, no, hay un reglamento forestal de semillas forestales. Estaba por salir, la verdad que creo que no sé si habrá salido ya, pero todavía no hay. El que está responsable, digamos, del manejo de semillas es el INIA, ¿no? Y casualmente el reglamento lo estaba trabajando el INIA, pero este reglamento de semillas tiene muchos años. En semillas forestales acá en el Perú todavía no hay. La forma básicamente de conseguirnos nosotros semillas de especies nativas es buscando árboles semilleros, ¿no? Árboles semilleros, árboles que tienen buena forma, ¿no? Que se le vea que son vigorosos, ¿no? Que le hace el seguimiento y de ahí se extraen las semillas, ¿no? Puede ser subiendo al árbol o cuando caen las semillas al piso, ¿no? Entonces, básicamente esa es la forma de colecciones de semillas. Por ejemplo, el caso de Chihuahua, pues es uno de los problemas, ¿no? Porque Chihuahua tiene semillas grandes, ¿no? Y cada fruto tiene, cada fruto tiene más que una sola semilla, ¿no? Entonces, la cantidad de frutos que hay que conseguir es bastante. Ya hemos tenido que buscar bastantes árboles. Allá se me fue en la mente, pero creo que eran más de 100 árboles, ¿no? Que eran los que llamamos los árboles padres, ¿no? Los que producían las semillas para hacer la forma que está consiguiendo. Y se prefiere también semillas del bosque natural al de la plantación. ¿Por qué? Porque a veces de la plantación tiene poca variabilidad genética, el bosque natural tiene mayor variabilidad genética, ¿no? Pero sin embargo, si trabajamos ya con mejoramiento genético, podemos trabajar de plantaciones de aquellos árboles plus, ¿no? Por ejemplo, en la F1, ¿no? La filial, ¿no? El F1 podemos tener los árboles que han crecido más, de ahí sacamos la semilla, ¿no? Pero siempre hay que ir haciendo mezcla de semillas para tener variabilidad genética. Y ese es el otro asunto. Si trabajamos con alta tecnología, podemos trabajar con clones, ¿no? Y eso se está haciendo acá en el país también, ¿no? Pero los clones, todos sabemos que el material genético de los clones, todos son iguales, ¿no? Entonces, si tenemos un ataque, casi toda esa plantación se nos puede ir. Entonces, como es alta tecnología, también tenemos que ser con alta tecnología, ¿no? Incluso el suelo casi solamente sirve de sostén al árbol, ¿no? No tanto por los nutrientes, ¿sí? ¿No? Porque los nutrientes se le lleva ya al terreno, ¿no? Se le fertiliza el terreno, ¿no? Entonces, el terreno ya no importa mucho la calidad, solamente para que el árbol pueda establecerse y pueda crecer ahí las raíces, ¿no? Para que pueda crecer bien. Entonces, hay toda una variación ahí de usar, si puede ser métodos de alta tecnología, de baja tecnología, tiene todo un, digamos, un, un menú ahí para estar escogiendo, y reitero, mucho de esto no está publicado, no hay esa información, hay conocimiento sí ya de gente que tiene experiencia, y bueno, pueden ir a intercambiar estos conocimientos. Walter, ¿Sí? Sí, en los años 70 había un Banco Nacional de Semillas Forestales. ¿Qué pasó con ese proyecto? Ese banco acá en Sí, ¿cómo sí, se llama? estaba en el puente Alipio Ponce, por ahí más o menos quedaba, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, sí, ahí en la carretera quedaba el banco de semillas, ¿no? Sí. Bueno, como no lo fue subutilizado, la policía creo que fue que pidió esa área, o el ejército, no recuerdo quién, Sí, pidió esa área y ahí han hecho sus casas ahí, ¿no? Así que una ya urbanización han hecho, sí. ¿no? Y era subvencionado, apoyado por la FAO. Claro, esto fue en Vía El Salvador, ¿no? Sí. Y incluso también hay un
por lo menos también hay un pequeño banco de semillas ahí en lo que llamamos Inrena, ¿no? Allá en Pucallpa, ¿no? Que tampoco no ha estado, tampoco no se ha utilizado. Y Sí, mira, pues. tiene un pequeño, ahí, más que banco, un laboratorio de pequeña cantidad de semillas, ¿no? Y ese es uno de los, digamos, de las limitaciones que tenemos, ¿no? Si queremos hacer plantaciones comerciales hay que proveernos de semillas. Y a veces también, y los árboles pues echan semilla cuando, digamos, cuando les toca. Parece que hacer estudios fenológicos, cuando les toca semillar. Aunque ahora ya con experiencia y se le atribuye a cambio climático, que ahora los árboles se están volviendo locos, ¿no? En el sentido de que comienzan a dar frutos y a dar semillas en épocas que antes no daban, ¿no? Y cuando tienen que dar semillas ya no se encuentran, ¿no? Entonces, estos son temas también por ver, ¿no? Es algo que deberíamos, si queremos promover plantaciones, también teníamos que tener el material genético. Por eso también ellos siempre quieren trabajar con especies exóticas, porque especies exóticas se tiene la tecnología, se tiene las semillas, ¿no? Porque todo eso se importa, ¿no? Incluso hasta los clones también se importan. Trabajamos con alta tecnología, pero bueno, ya por eso es materia de repente de otro curso, pero particularmente a mí no me gustaría ver mucho que la Amazonía, nuestra zona amazónica, pues ya tengamos grandes plantaciones, por más que me guste el árbol, pero con plantaciones, ¿no? Ahí en esas plantaciones solamente crece la especie exótica y no hay mayores especies que crezcan ahí porque estarían compitiendo con la especie exótica, ¿no? Entonces, todo el agua, todo el nutrimiento, todos los fertilizantes, todo va para los arbolitos que se están plantando ahí, ¿no? Pues se llama tecnología. Entonces, es otro contexto, ¿no? Entonces, como digo, ahí se puede escoger. Acá en el curso estamos ahora, bueno, también el tiempo es limitado, y mi experiencia personal también es básicamente con los métodos tradicionales. No completamente todo tradicional, ¿no? Porque, por ejemplo, ya el plantón, ya no hablamos de bolsa, ¿no? Sino hablamos de tubetes, ¿no? Que están dando buenos resultados. Y en el transporte también se disminuyen los costes de transporte. No es lo mismo transportar una bolsa que pesa 1 kilo, ¿no? A un tubete pues, que pesa 300 gramos, depende del tubete con que vaya. Entonces, tenemos también ahorro en transporte, ¿no? En peso, en volumen, etc. Entonces, hay que ir aprovechando la tecnología también y adaptándola también para nuestras especies nativas. Bien, entonces, importante la preparación del terreno. Y después que hemos preparado el terreno, también es bueno hacer los hoyos, el hollado, ¿no? El hoyo, y los hoyos deben hacerse, pues, de 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros de fondo, ¿no? ¿Ya? Obviamente, el plantón, sea que venga un tubete o una bolsa, su espacio es menor, ¿no? Pero es importante hacer, digamos, este hoyo grande para tener un mayor tamaño, un mayor volumen de tierra preparada para ese plantón y pueda crecer en sus primeros estadios bastante rápido, aprovechando, pues, este tipo de material, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer estos hoyos. Y los hoyos hay que hacerlo en la época seca, es más conveniente. No hacer los hoyos en la época seca, de tal manera que cuando comienzan las lluvias, ya recién llevar el plantón al terreno y hacerle la planta, poner la planta, ¿no? Entonces, se prepara el terreno y se hacen los hoyos. Después tendríamos ya la siembra del plantón, que es, bueno, tenemos la planta que ha sido llevada del vivero al terreno y de ahí ya lo ponemos en el hueco, obviamente quitando la bolsa plástica, quitando el tubete, ¿no? Parece a veces no muy lógico, pero a plantaciones anteriores a veces no se supervisaban bien y se le ponían metas de producción o al destajo y para avanzar más, los hoyos no lo hacían bien y las bolsas, ya si ni la ponían con bolsa y todo, y obviamente los árboles ahí no desarrollan. Entonces, también es bueno hacer las supervisiones siempre en campo, ¿no? Entonces, la gente también se cansa, ¿no? El trabajo de plantación es bastante duro, ¿no? Se trabaja plena radiación, bastante calor, bastante insolación, y, y como se cansan, a veces comienzan ya pierden, ¿no? Pierden la capacidad, digamos, de producción y comienzan a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante ver cómo removemos a la gente, ¿no? Hacer descansos, que tengan el agua para que se recuperen lo que se deshidratan. Entonces, bueno,
hay que hacer este apoyo, no hay que considerar solamente a la mano de obra como un elemento, como un insumo de producción por parte de recursos humanos que llamen, sino también tener las consideraciones del caso. Entonces, bueno, después que hemos plantado, que esto, como decía, es si iniciamos la plantación va a ser en el año 0, y dentro de lo que llamamos la siembra de plantones, sembramos y normalmente muchas plantas por estrés, ¿no? No se adaptan a ese sitio y mueren, ¿no? No soportan este transporte del vivero, la plantación, y mueren. Entonces, ahí lo que hay que hacer es el recalce, ¿no? Entonces, vamos a recalzar las plantas que han sido muertas y las reemplazamos por una, obviamente, que tenemos del vivero y con buenas cualidades. Entonces, a esto llamamos recalce. Ese reemplazo de esas plantas llamamos el recalce, que puede estar por el 10%. Si hay una mortandad del 30%, probablemente que las plantas del vivero han venido muy malas, o que el terreno está muy mal, o la plantación ha sido muy deficiente. Entonces, casi ya no vale la pena recalzar, porque va a salir muy costoso, y seguramente las plantas que quedan ahí también son de mala calidad. Realmente ahí casi hay que volver a plantar en ese lugar. Debería suceder, ¿no? Por eso hay que asegurarnos con plantas de vivero que se hagan bien, buen transporte, cuidado, darle la sombra a los plantones que no sufren mucho, ¿no? Darle su periodo también de adaptación cuando van a estar ya en plena iluminación y viviendo por su cuenta, para que el estrés sea lo menos posible y puedan sobrevivir, ¿no? Pero en todo caso, también para efectos de cálculo, lo llevamos que en el caso también se hace en el momento 0, ¿no? Que se llama el año 0. A propósito, el año 0 no es un año calendario, no es un tiempo que se dice figurativo para hacer los cálculos económicos, los cálculos financieros, ¿no? Después de plantar, sí, ya tenemos que hacer nuestro mantenimiento a la plantación hasta la época de cosecha, ¿no? Y la época de cosecha es cuando ya hablamos del aprovechamiento forestal. Significa el aprovechamiento forestal son las labores de tumba, ¿no? Después que hemos tumbado, hay que cruzar el árbol y hay que arrastrarlo, ¿no? El arrastre o el carguido, en este caso, dependiendo de cómo es una plantación, ¿no? Lo llevamos hasta la carretera, para que de ahí hasta un patio de acopio, para que de ahí se vaya ya a la cerradera o al centro de transformación en general. Entonces, esa es la labor de aprovechamiento. Después ya entra a la industria de primera transformación, y la industria de primera transformación normalmente podría ser el caso del aserradero, que de madera que está así en forma de rollo, se tienen tablones o cuartones, ¿no? Depende del producto final que yo quiera sacar, ¿no? Hay que optimizar las medidas del aserradero, cómo debe dar para tener un mejor rendimiento. Y de ahí, esa es la transformación primaria, y de ahí pasa a una transformación secundaria, que puede ser, el tablón puede ser ya en tablas o en tablillas, dependiendo, reitero, del producto. Una vez que está en tablas, en tablillas, ahí pasa al secado, y cuando hablamos de secado ya son o el horno de secado, no sé cuál madera, entonces vamos a producir madera seca al horno, y después si es tablilla para quembrado, para puertas, bueno, ya se sigue con el proceso de transformación secundaria, para finalmente ya despachar el producto. Si el despacho es para exportación, habría que llevar esta madera en contenedores, ¿no? Hasta el punto de sería lo más deseable. Bien, esto es el diagrama del proceso de la plantación forestal. Aquí, por ejemplo, un diseño, ¿no? Esto es una muestra, un ejemplo, ya no lo tomen como es así, porque a veces uno da las clases y lo toman como receta, o a veces uno publica y cree que es una receta, y no es la receta. Entonces, así como un arquitecto diseña cada casa diferente, ¿no? Entonces nosotros como forestales, o los que estamos trabajando en estos temas, hacemos el diseño también de acuerdo, pues, a los objetivos, intereses, ¿no? Posibilidades. Entonces, la parte de diseño, ¿no? Entonces,
bueno, acá ya como hemos visto, ¿no? Primeramente hemos definido el lugar, las especies, el objetivo, ya el distanciamiento. En este caso es algo que estamos plantando en unas comunidades nativas de Ucayali, ¿no? Se están plantando ahí en fajas de enriquecimiento en purmas, en bosque secundario. Así que se abre 50 metros, se limpia todo 50 metros de ancho, se deja 50 metros de vegetación natural y se vuelve a abrir otros 50 metros de ancho, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama plantaciones de enriquecimiento, en este caso enriquecimiento en purmas. Y tenemos ahí, se está plantando el chihuahuaco con un distanciamiento de 3 por 5 metros. SH significa chihuahuaco. Los 5 que ven ahí arriba son el distanciamiento de 5 metros. Entonces, si acumulamos, ¿no? Cada 5 metros, pueden ver en la segunda columna, ¿no? Los 5 metros, después el acumulado son 10, el acumulado es 15, el acumulado 20, 30, ¿no? Después vienen 50 metros de faja de bosque secundario, después tenemos nuevamente el acumulado 55, 60, 65, 70, 75, 80, ¿no? Y después viene nuevamente la faja de 50 metros y así se sigue para adelante, ¿no? ¿Ya? Ese es en un sentido, y en otro sentido tenemos los 3 metros de distanciamiento. Entonces este es el diseño. Ven, no es una plantación pura, es una plantación de chihuahuaco y se está dejando parte de la regeneración natural en estas purmas, ¿no? Entonces ahí mantenemos biodiversidad, ¿no? Las purmas se caracterizan porque hay un crecimiento de muchas especies, a diferencia de las plantaciones tenemos pocas especies. Entonces en este chihuahuaco también, cuando ya tenga pues, más de 10 metros de altura, hace también una regeneración abajo, ¿no? Que también aumenta la biodiversidad en esa zona. Y después, ¿qué hacemos? Después, ¿qué pasa con estas plantaciones con tanta biodiversidad? Comienzan a venir nuestros animalitos, pues, ¿no? De la fauna silvestre, ¿no? Entonces vemos que se va recuperando tanto en flora como en fauna silvestre, ¿no? Porque cuando hablamos de fauna silvestre, no debe ser independiente la fauna silvestre de la flora o de la vegetación, ¿no? Porque la fauna silvestre pues se alimenta de la vegetación, ¿no? Incluso sus casas, entre comillas, también resulta ser los árboles o la vegetación, ¿no? Entonces ahí el manejo realmente puede ser tranquilamente una plantación y asociado también con fauna, ¿no? Y también hay proyectos de plantaciones y lo quieren asociar con turismo porque a la gente le gusta ver a la fauna, ¿no? Y si hay una comunidad nativa, bien, entonces no solamente la producción de madera, no vamos a hacer acá para ejercicio, digamos, producción de madera, pero se pueden tener otro tipo de beneficios como son los servicios ambientales del bosque, ¿no? Además del carbono, es turismo y otras cosas más que se pueden estar evaluando. Entonces, ustedes van a tener su propio diseño en su proyecto. Y ahora sí entramos ya a lo que es análisis de costos. Y recuerden que le dije en una hoja de cálculo vamos a tener parámetros productivos. Y en estos parámetros productivos, ¿no? Ahí están los supuestos de plantación. Y se les pidió la información. Ahora les pregunto a ustedes, ¿han traído el lugar donde van a plantar? Por favor, si me lo pueden dejar a John, ¿ya? Cada uno de ustedes, por favor, me dejan estos datos. John, para coordinar, por favor, ¿cómo podemos hacer? Que no lo habíamos visto. Sí, si pueden escribirme al WhatsApp, les dejo mi número, o en el grupo, si pueden ir comentando mejor en el grupo de WhatsApp sus datos y yo lo voy apuntando. Les pidió, pues, ¿no? Hacer ustedes, definan ustedes, para efectos del curso, ¿no? Un lugar en la zona amazónica, ¿no? De cada uno de sus países. En el caso peruano será acá en el Perú, el ecuatoriano será allá en la selva amazónica del Ecuador, ¿no? Bolivia igualmente, ¿no? O similarmente. Hay un lugar que pueden plantar, la superficie que van a plantar. Como le dije, si ustedes piensan plantar, por decir, 500 hectáreas, obviamente tienen que tener un lugar mayor a 500 hectáreas para que las 500 hectáreas sean netas de plantación, ¿no? Y ahí pongan el dato del incremento medio anual, que ustedes lo consideren, que sea por literatura o porque a un informante, algo que tiene experiencia, le dicen que esta especie que ustedes quieren plantar para el tipo de producto no crece tanto, ¿no? Entonces, le pidió el lugar, se le pidió la especie y el incremento medio anual en diámetro y también en altura comercial, ¿no? Por año cuánto crece esta altura.
Y con eso nosotros vamos a estar haciendo algunas prácticas. Quisiera que me lo pasen, por favor, de tal manera que la próxima clase yo ya lo tengo, ¿no? Y podemos analizar estas especies y estos incrementos, y estos datos, ¿no? Regresando entonces a la estructura de costos, y para el análisis de costos, estructura de costos, ¿no? Como decía, tenemos aquí todos los supuestos de la plantación, ¿no? Cuántos árboles se van a plantar por hectárea, el porcentaje de recalce, ¿sí? ¿Ya? Entonces ese dato, el porcentaje de recalce normalmente considera un 10%, ¿no? Después la supervivencia anual, ¿cuánto es? ¿No? Entonces, si tiene la mortandad, la supervivencia simplemente va a ser la diferencia, ¿no? Como se le preguntó también en esa prueba, evaluación. ¿Cuál es el producto maderable que vamos a sacar? Acá le pediría uno nada más porque, bueno, vamos a simplificar las cosas. Después el rendimiento de madera rolliza cerrada, ¿no? Que le di el dato a la clase anterior, el rendimiento de madera cerrada a producto, y esto en función del producto que ustedes van a definir. ¿Ah? Entonces, todo lo que voy a estarle leyendo de repente o indicándole de repente le puede ser un poquito pesadito, ¿no? Pero es una información que ustedes de base es importante que la tengan, ¿no? Uno, para ver qué información es la que ustedes tienen que recabar, y después también cómo pueden procesar esta información. ¿Ya? Porque a veces uno mira los flujos de caja aquí en plantación que uno mira en internet, ¿no? Los flujos, y los flujos pues son bien sencillitos. En la práctica es bien complejo tener todos los costos. Incluso acá no lo va a traer todos los costos ya a nivel de todos los detalles, ¿no? ¿Ya? Pero sí, digamos, lo principal es lo que tienen que tomar en cuenta para que ustedes cuando elaboren un proyecto sepan y no se les... Ya obviamente también va a estar en función a la tecnología que van a aplicar. Y sí, y acá no le he puesto el vivero, porque acá estamos suponiendo que se compre el plantón, ¿no? Para simplificarlo. Pero ya quieren incluir el vivero, tienen que poner ahí todo lo que necesitan para el vivero, los insumos, las herramientas, los equipos, el personal, etc. Entonces, el 1.1 son supuestos. Y ya el 1.2 sí ya son pro. El que está abajo, el 1.2, que es la producción de madera por árbol. Bueno, acá me voy a saltar costos simplemente para que tengan esta lógica, ¿ya? De lo que es la plantación, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros el diámetro, ¿no? Y la altura comercial, este diámetro, y la altura comercial va a salir con base al incremento medio anual, ¿no? Entonces, el DAP, el año 0, obviamente el DAP del año 0 va a ser 0, ¿no? El año 1, el DAP figurativo va a ser, si tiene un incremento medio anual de 3 centímetros, el DAP en el año 1 va a ser 3 centímetros. En el año 2 va a ser 6 centímetros. En el año 3 va a ser 9 centímetros, y así hasta el año N, que es el año del turno, el año de la cosecha. En la altura comercial, sí, el IMA de la altura comercial es de, o poner una cifra redonda de 1 metro. El año 0 es la plantación, el año 1 va a tener la altura comercial hipotética, porque obviamente de ahí no va a salir madera, ¿no? Pero va a ser de 1 metro. El año 2 va a ser 2 metros, ¿sí? Porque un año, el anterior creció más el IMA de 1 metro, serían 2 metros. El año 3, 3 metros, y así sucesivamente. Ahora ustedes me van a decir de repente, el DAP ni la altura comercial es rectilíneo, el crecimiento no es rectilíneo, efectivamente, no es rectilíneo, ¿no? Es una sinoide, la forma de crecimiento de la altura, sobre todo, y del volumen también, ¿no? ¿Ya? Al comienzo tiene un crecimiento lento, después acelera el crecimiento, después sigue creciendo, pero ya los crecimientos son decrecientes, hasta que llega un punto que ya casi ya no llega a crecer, ¿no? Y se hace asintótico, se hace casi el crecimiento, ¿no? ¿Ya? Pero si tenemos experiencia de otros lugares y no tenemos la curva de crecimiento de la especie, porque lamentablemente casi no la tenemos, ¿no? Entonces, estamos calculando este incremento medio anual, ¿no? Entonces, este incremento medio anual es válido en el periodo que uno evalúa del año 0 hasta el año de medición, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno por experiencia, a veces uno puede ajustarse a estos diámetros, a estas alturas. ¿Bien? Profe, una consulta. Sí. Adelante. Por ejemplo, en la especie que yo elegí es Melina
y este tiene un caso particular que dentro de los 3 primeros años el incremento medio anual en el diámetro es de 3.6 centímetros, pero a partir del cuarto hasta el octavo año cambia de 3.6 centímetros a 5.8 centímetros en el diámetro. ¿Se le pone así igual esos valores o se estandariza haciendo una relación entre los dos? Un promedio se puede decir. Ya, no, disculpe. Tienes la curva de crecimiento, como la está mencionado, que ya la tienes, utiliza esa curva, ¿ya? Pero normalmente nosotros no tenemos esa curva. ¿No? Ya la especie melina es una especie muy estudiada, es muy conocida en la plantación, ¿sí? Pero en nuestras especies nativas, porque la melina no es una especie nativa, pues, es exótica, ¿no? Entonces, no podemos plantear dentro del concepto que tenemos a la melina, ¿no? Pero sí es válido tu ejemplo, es válido, ¿no? Para ver si tiene ese dato de crecimiento, ¿no? Como le decía, al comienzo el crecimiento es lento, ¿no? Bueno, con relación a los otros crecimientos, ¿no? Después el crecimiento se va acelerando y después a veces ya no crece con ese ritmo, ¿no? Entonces, lo ideal es tener la curva. Entonces, es como el volumen. El volumen también, si tenemos la curva del volumen, ¿no? Si tenemos una tabla volumétrica, tenemos la tabla de volumen de la especie, entonces ya aplicamos esta tabla, ¿no? Si tenemos el DAP, tenemos la altura, ya sabemos cuál es el volumen, ¿no? Si esa tabla tiene función al DAP y a la altura, pero normalmente nosotros no tenemos esa tabla y lamentablemente no tenemos esa tabla. Y también como experiencia, como le mencionaba al inicio de clase, plantaciones de especies nativas son muy pocas, ¿no? O sea, experiencias casi aisladas y empresarialmente son casi recién a los últimos años que estamos teniendo eso. Básicamente, digamos, las plantaciones que se han hecho empresarialmente ha salido con información de terceros, con investigaciones que ha hecho, por ejemplo, el INIA, ¿no? Como en esas informaciones se ha trabajado, ¿no? Por eso es que le digo, trabajemos con este incremento medio anual, ese rectilíneo, pues, ¿no? Que sería un promedio de crecimiento. ¿Ah? ¿No? Entonces, también no hay que ser muy optimistas a veces de poner, porque a veces cuando uno hace una evaluación, a veces plantación al ojo, porque a veces uno visita una plantación y ve y dice, uy, ve bien cómo están creciendo estos árboles, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la vista nos jala a nosotros para evaluar los árboles más grandes. Y siempre nos vamos a los más grandes. Entonces queremos decir el crecimiento, y sacamos el crecimiento de los árboles más grandes. Pero nosotros lo que vamos a cosechar es un promedio de árboles, ¿no? Entonces, cuando hacemos los cálculos ya realmente, si hacemos la evaluación de esa plantación, el promedio está más abajo, ¿no? Entonces, porque a veces el ojo engaña, ¿no? Yo he tenido ese caso, ¿no? De que el dueño de una plantación me decía, ingeniero, me decía, usted ha subestimado mucho la plantación, realmente está creciendo más de lo que usted me dijo que iba a crecer, ¿no? Pero ¿qué pasa pues con el dueño, no? El dueño va a su plantación y mira los árboles grandes, y sabemos que en cada población pues hay una diversidad de árboles, ¿no? Que crecen más bajo, otros medianos y otros los más grandes, ¿no? Entonces la vista jala los árboles más grandes y como que si toda la plantación fuera de árboles grandes. Pero cuando sacamos el promedio, ahí se ve la realidad de cuánto sale el promedio que se de la plantación, ¿no? Son percepciones a veces que se tienen. Igual cuando vamos a tomar fotos, pues si visitamos otra plantación, ¿vamos a tomar las fotos de los árboles más pequeños? No. Del promedio tampoco. Vamos a tomar fotos de los árboles más grandes de esa plantación. Y cuando traemos, ¿no? Decimos, ¿y cuánto edad tiene esta plantación? Tiene 5 años. 5 años. ¿Y cuánto tenía? 25. 5 centímetros por año. Pero es una información sesgada. Entonces hay que saberlo tomar. Porque si tuviéramos datos de investigación o de parcelas de crecimiento, ¿no? Podríamos sacar nosotros esos promedios. Lamentablemente a veces las empresas lo tienen y no lo quieren dar esa información. Como dicen que es su experiencia, ¿no? Sí, dicen que quieren compartir todo, pero a la hora de ponerlo por escrito, a veces la base de datos no la quieren dar. ¿No? Y una vez tiene que estar, como decimos en el argot común, ¿no? Hay que estar pirateando esa información, ¿no? A veces uno va, ¿no? Con sus estudiantes, como para hacer prácticas, y de pasadita vas tomando información de crecimiento, ¿no? De repente no es muy representativo de todo, pero vas teniendo información. Hay que agenciarse con la información. Porque lo otro es decir, no podemos hacer una plantación porque no tenemos la información. Hay que esperar a que salga toda la información para que, no, pues si ya la vida se nos va para esto, ¿no? Entonces tenemos que tomar datos serios, ¿no? Informaciones serias, creíbles,
que nosotros mismos como proyectistas lo creamos, ¿no? Y usamos esa información. ¿No? Entonces la experiencia es importante, pues, ¿no? Hay que trabajar con ya el ojo de la experiencia, es muy importante para esto. ¿Sí? Pero regresamos, yo le pedí especies nativas y no le pedí especies exóticas, por si acaso. Nativas nacionales, porque de repente una especie nativa puede ser algarrobo, ¿no? Pero es nativa de Perú, pero crece en el bosque seco, no en la zona amazónica. Con esas salvedades, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a, no sé si está bien, ¿no? Ya vamos continuando, si no hay otra pregunta más. Y ahí tenemos el volumen de madera comercial, ¿no? También ya sabemos si tenemos el DAP, tenemos la altura, vamos calculando para cada año cuál es ese volumen. Walter, una pregunta, por favor. Sí, adelante. Sí, si por ejemplo, en determinado momento hay un interesado en comprar una plantación, hay que hacer un muestreo, ¿no? No creo que es necesario medir todos los árboles para evaluar el volumen que estamos vendiendo o que podemos vender. No, sí, se hace la evaluación, contratan a evaluadores para que le hagan la evaluación. Obviamente el que compra también tiene que tener los datos de la evaluación, ¿no? Ahora, hay evaluaciones que se hacen para ese fin nada más, o también las parcelas permanentes de monitoreo, de crecimiento o de muestreo, como le quieran llamar, que se establece en el terreno, ¿no? Entonces ahí se diseña una parcela de crecimiento y se mantiene el terreno en el tiempo. Estas parcelas de crecimiento pueden ser visibles o pueden ser invisibles. ¿A qué se refiere? ¿Ya? Bueno, ya voy a adelantar una parcela invisible, una parcela visible. No puedes decir cómo hacer una parcela invisible, ¿no? Pero sí hay, ¿ya? ¿A qué nos refiere una parcela visible? Una parcela visible es que, por ejemplo, dentro del diseño nosotros decimos que nuestra parcela de monitoreo debe tener, por poner un número, 30 por 30 metros. Esa es nuestra parcela. Y hay una densidad de parcelas, ¿no? Y esto debe corresponder al coeficiente de variación o la intensidad de muestreo, bueno, ya, ¿no? Y entonces vas en el terreno, lo delimitas, le pones los postes, todo, de tal manera que cada año vas siempre a la misma parcela y la vas evaluando a la misma parcela, ¿no? Pero ¿qué problema tiene a veces este establecimiento de tipo de parcelas? Que hay un sesgo ahí natural, pues. De repente cuando van a limpiar, como esa es la parcela que van evaluando, la limpian bien, le echan, si ven que de repente en una época muy seca, le echan agüita, le fertilizan, entonces esa parcela ya no representa pues a la plantación, a la población, ¿no? Entonces siempre hay un sesgo. Entonces ese es el problema de las parcelas visibles. Y las parcelas... Y si se instala si hay una diferencia en suelos, también puede haber un falso resultado, ¿no? No, pero esa es la variabilidad natural. Por eso uno tiene que instalar una cantidad de parcelas en que, digamos, la diferencia de suelos, ¿no?, sea absorbida, ¿no?, por el tamaño de ya. Correcto. para que tengas un promedio representativo de la población. La población es toda la plantación que uno quiere evaluar, esa es la población. Y como hace la población, uno hace un muestreo, ¿no? Y en las parcelas invisibles es que uno instala la parcela, pero en lugar de dejar los postes, todo, ¿no?, entierra el polígono entierra los postes en el suelo, de tal manera que el que viene a evaluarlo no sabe dónde está. No sabe dónde está, ¿no? Entonces, si tienes el GPS, todo, reconstruyes la parcela y ya vuelves a medir, ¿no? Para que no haya este sesgo, pues, ¿no? Porque de repente, como van a caminar por ahí alguien y de pasadita agarra como su machete, nosotros vemos a nuestra gente, pues, ¿no? Tienen un machete y siempre ya están caminando y ya están cortando, ¿no? Y si hay maleza, ya están cortando la maleza. El problema de que le hace bien a esa planta, pero no se está haciendo en el resto, ¿no? Entonces, ya no resulta pues representativa esa parcela. ¿Ya? ¿Ok? Gracias. Bien. Entonces, bueno, otros elementos ya hemos visto, ya estamos, este es, digamos, el previo para la hoja de cálculo, ¿no?, como le mencioné antes. El 1.3 tenemos los árboles por hectárea, cuántos árboles plantados, ya hemos definido el recalce, por lo tanto tenemos el número de árboles vivos por año, y los árboles que tenemos que ralear también por año tenemos que... ¿Ah? Por ejemplo, en cuanto al raleo, en el raleo, cuando hay plantaciones de 3x3, que son 1.111 árboles por hectárea, ¿no?, se estila aproximadamente hacer un raleo del 50% en la primera, ¿no?, y un 50% a veces en la segunda, ¿no?
Entonces le queda una cantidad de árboles. Entonces, en lugar de sembrar 3x3, uno siembra con mayor distanciamiento, de tal manera que uno va a realizar menos árboles. Y también, bueno, ya hay otros criterios más que vamos a verlo más adelante. Bueno, si sabemos los árboles, y estos van creciendo cada año, vemos ahí los volúmenes ya comerciales de manera rolliza que vamos a tener cada año, ¿no? Del año 0 al año 1, al año 2, hasta el año de cosecha. Igual vamos a calcular ahí el volumen de producto ya maderable, ¿no? Si tenemos, como les sacamos estos ratios o índices, ¿no? De rendimiento, estos rendimientos, entonces aplicamos estos rendimientos y sabemos cuánto va a salir de producto. Y eso es lo que vamos a ir teniendo de producción, digamos, por año. Bueno, los precios de venta, porque si tenemos el volumen producido y por precio de venta, obviamente ya no van a salir los ingresos. La tasa de cambio. Todo lo que les voy a mostrar acá vamos a trabajar en soles. Sé que para nuestros vecinos, nuestros países vecinos, obviamente no trabajan con soles, Ecuador trabaja con dólares, Bolivia con su moneda, pero acá todo el ejercicio vamos a hacerlo en soles. ¿Ah? Y en todo caso, de la tasa de cambio hay que poner ahí que corresponde a la tasa de cambio, y para que vayan teniendo idea, la tasa de cambio ya con 3 soles 60 es equivalente a $1 americano. Ya 3 soles 60 equivalente a $1 americano. Con eso nosotros vamos a estar utilizando para los cálculos, pero todos los cálculos lo vamos a hacer en soles. Y evidentemente, bueno, el valor FOB, eso se hace en dólares, pero igual lo vamos a convertir a soles para nuestros cálculos de rentabilidad. Entramos ya a los costos y gastos, ¿no? Tenemos, bueno, 3.1 costos y gastos, 3.1 costos de aprovechamiento y transformación, cuánto nos cuesta el talado, el procesado y el arrastre. Y acá vamos a considerar todo, creo que le dije en la clase anterior, todo vamos a hacer a nivel de costo de primero por hectárea. ¿Ya? De tal manera que si tenemos el costo por hectárea, si vamos a plantar 100 hectáreas, vamos después a multiplicar por 100, ¿no? Si vamos a plantar 200 hectáreas, multiplicaremos por 200. Incluso podemos poner en una celda está el número de hectáreas plantadas, y se le hace por esa celda, y pueden ustedes hacer sus análisis, digamos, cambiando de número de hectáreas a plantar. ¿Ya? Entonces, acá hay que considerar, tratar de tenerlo todo por hectárea, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, ¿cuánto nos cuesta el talado, el troceado? El arrastre puede ser por metro cúbico, puede ser por pie tablar. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con pie tablar, ¿no? La costumbre. Yo también, por eso yo trabajo con pie tablar y trabajo con soles, ¿no? Así está el mercado acá, ¿no? Y después, bueno, lo que hay que hacer es convertirlo ya a metros cúbicos, y sin caso, pues hay que convertirlo a dólares, ¿no? Igual el costo del aserrío del tablado, el secado, el seco al KD significa seco al horno, no hablamos acá de secado al aire, sino seco al horno. Y después ya viene el maquinado, el armado y el sunchado, ¿no? El maquinado es para obtener ya el producto final o el producto que la empresa va a vender. El armado significa ya el armado de los paquetes, ¿no? Para exportar, ¿no? Y esto se ensuncha, ¿no? Se le ensuncha, después se le pone su plástico, bueno, ya se parte del ensunchado, igual tenemos que tener este costo, ¿no? Entonces, va hasta ese momento. Eso es lo que se refiere a los costos unitarios de aprovechamiento y transformación. Tenemos también los costos de transporte del producto. Y tenemos, en el caso que le estoy mostrando, el costo de transporte de la plantación del centro de transformación, ¿no? Y obviamente esto va a ser variable de acuerdo en qué lugar uno se encuentre, ¿no? El tipo de la carretera, bueno, pero hay que averiguar en el mercado local cómo están estos precios. Yo con todo esto vamos a hacer un ejercicio, ya tengo un ejemplo acá, un ejercicio para darle y no dar los costos que yo manejo, pero eso los que yo joto y para este ejemplo. Ustedes van a tener que conseguir el costo, pero creo que lo importante es que van teniendo ya en su estructura qué es el dato que necesitan tener, ¿no? Y también el otro costo es del centro de transformación al puerto de Callao. En el caso del Perú, nuestros amigos de Bolivia o de Ecuador pueden hacerlo, ¿no? De acuerdo a su puerto donde van a despachar el producto, o si es una carretera. Y en el 3.3 estamos viendo, el 3.1.3, ¿no?
estamos viendo ya los costos o los gastos de exportación. ¿Ya? ¿Cuáles son los gastos de exportación? Si se envía la madera hasta el puerto de Callao, tiene que estar en unos almacenes, no es que va y del camión de frente va al buque, ¿no? Hay que se van juntando en un almacén y eso cuesta, ¿no? Y hay empresas que dan esa logística y te cobran por toda la logística, ¿no? En teoría, el empresario no tiene que hacer todo ese trabajo, ya contrata la empresa y lo hace, ¿no? Los costos también de desaduanaje, los trámites de la aduana, todos esos costos significan los costos, los gastos de exportación, ¿ya? Entonces ahí vamos a sacar un promedio, tenemos un costo unitario, ¿no? Y ahí ponemos cuál sería ese costo. Profesor, Sí, adelante. disculpe, ¿los productos tienen que ser necesariamente para exportación o también para mercado interno? Ya, puede ser mercado interno, ustedes en lugar de poner exportación, puede ser mercado interno, ¿no? Ok. Pero asegúrense el mercado interno que van a tener el mercado realmente, ¿no? En la exportación, la ventaja de la exportación es que como productores, nosotros siempre lo que más tenemos que hacer es exportarlo, producir lo más que se pueda. El barco nunca lo llenamos. El buque son muy grandes los buques, ¿no? Y la bodega nosotros no lo llenamos, ¿no? Y el mercado internacional, nuestra producción es muy poco para lo que requiere el mercado internacional. Así que normalmente el problema es de producción. Entonces, es sacar la mayor cantidad. Y el problema de producción es tener materia prima. Normalmente eso. Es decir, disponer de madera para poder exportar. Y ese es el problema que se tiene ahora, ¿no? El Perú también ahora ha bajado bastante la exportación de madera, como dije, la balanza está bastante favorable al Perú, porque si bien es cierto, la madera está en el bosque, pero del bosque no llega a los centros de transformación. Hay una escasez en los centros de transformación, es decir, tenemos centros de transformación, tenemos aserradero y no tienen madera para transformar. Y una de las cosas es que a veces el Estado pone tantas trabas y no permite pues que la madera salga del bosque. Pero bueno, eso dice trabas, pero bueno, son cuestiones legales, ¿no? Yo no quiero criticar si son trabas o no lo resolver desde el punto de vista empresario, ¿no? Entonces, desalienta a la producción a veces, ¿no? ¿Ya? Ok, Pero, profesor, gracias. y normalmente, ya por experiencia le digo, ¿no? Normalmente el cuello de botella es el secado. Ese es el cuello de botella normalmente. Porque cuando uno tiene materia prima, uno trabaja en aserraderos a 3 turnos. Yo trabajaba 3 turnos y no. Pero cuando entra al horno de secado, ahí es el problema, porque el secado tiene una capacidad, ¿no? Y la madera pues, se puede secar en una semana, en 10 días. Entonces, y ese es el cuello de botella. Entonces hay que, siempre en producción hay que identificar cuál es el cuello de botella, ¿no? Pero bueno, si la empresa ya justifica, incluso hay volumen de producción, se compran los tornos de secado, ¿no? Entonces, si uno quiere tomar un servicio. Después tenemos los costos, bueno, ya costos de transporte, en este caso es de raleo comercial, ¿no? Así como también para producir tenemos que considerar los costos de producción ya en el entorno. Si queremos hacer raleos comerciales también tenemos que considerar pues, los costos del apeo, del trozado, perdón, del apeo, ¿no? Sí, del trozado y del arrastre, de ser el caso del raleo, ¿no? O el raleo ese no se arrastre en sí, porque se carga al lomeo, hablamos al lomo, ¿no? Al lomeo, ¿no? Que ya no es máquina, la persona, son trozos a veces pequeñas y una persona lo puede cargar, entonces, así como sucede con la bolaina, ¿no? La bolaina es el alomeo, el transporte, cuando son las bolainas pequeñas. Bueno, y ahí entramos al 3.3, que pueden ver en la pantalla, tenemos el costo del estudio biofísico por hectárea. Le dije, ¿no? Para hacer el diseño tenemos que hacer el estudio biofísico, que es la base, ¿no? Para ver los tipos de suelo, clima, lo que llueve, todas esas cosas tenemos que ver qué tipo de fauna hay en la zona, bueno, entonces hay que considerar esos costos, ¿no? Y dentro de eso, digamos, lo más importante para la plantación es el análisis del suelo. Por eso hay que abrir calicatas y en esa calicata se saca la muestra de los horizontes, de cada horizonte. Sabemos que normalmente los horizontes de los suelos, que se pueden apreciar en las calicatas, es el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Entonces podemos sacar una muestra del suelo de cada horizonte.
Ojo que estamos haciendo análisis de suelo para forestales, no hay que tener con el enfoque agronómico, que ellos necesitan una cantidad mucho mayor de análisis de suelo, porque es para cultivos más intensivos. Acá también importante es hacer una estratificación del área, no todo el área no es igual, pues. Hay que estratificar, y si tenemos imágenes satélite, podemos hacer también la diferenciación de las áreas para tener de repente tipos de áreas diferentes, ¿no? Pueden haber también zonas más planas, zonas menos planas, zonas onduladas, entonces hay que hacer esa estratificación de las áreas. Bueno, y también lo que incide para el análisis biofísico, tenemos los jornales que hay que pagar, ¿no? Y los técnicos, pues, que también hay que pagar. Entonces hay costos de mano de obra. Ya una vez que hemos terminado el diseño, acá no, solamente son los costos directos ya de plantación, porque por ejemplo lo que corresponde al gasto de personal, es decir, lo que se paga al personal ya está en el, recuerden que viene un organigrama y necesidad de gente, ahí lo vamos a poner, ¿no? Ahí se realiza plantación o se realiza mucho o poco, ya se convierte en casi en gasto fijo, ¿no? Entonces ahí están ese tipo de costos. Entonces acá estamos viendo un costo directo. Costos directos son los jornales y son los técnicos que solamente se les contrata para que haga ese tipo de trabajo. No es parte del personal permanente de la empresa. Por eso determinamos su tipo de costos. Recuerden que habíamos hablado de costos para preparación del terreno, ¿no? Entonces hacemos la limpieza, necesitamos personal, necesitamos al motosierrista para que tumbe, ¿no? Es tumbar los árboles que son más gruesitos. Una vez que se han caído estos árboles, hay que picarlos, entonces decimos picacheo, porque hay que usarlo en partidas pequeñas. Todo el área de la plantación tenemos que hacer la demarcación, ¿no? Tenemos que ir con nuestro GPS, nuestras brújulas, y marcamos los límites, no es que vamos a acercarnos, sino vamos a poner postes en la poligonal. Para eso necesitamos obreros, necesitamos técnicos, ¿no? Y bueno, estos son los requerimientos. Después, para hacer la plantación, hay que alinearla y hay que poner estaca, ¿no? Si hemos definido hacer, por ejemplo, plantaciones 5x5, cada 5 metros tenemos que poner una estaca, ¿no? Y bueno, previamente hay que alinearla, ¿no? Entonces ahí con la brújula nos vamos alineando y con la wincha vamos midiendo y vamos teniendo estos puntos para hacer después la plantación. Después hay que hacer estos hoyos, ¿no? Obviamente los tenemos personal para eso, y también ya para la instalación tenemos que poner las plantas en el punto de, ¿no? Eso es lo que hablamos de instalación, y obviamente después que en otra parte está ya después tenemos el costo de plantones, como le dije, para efecto de simplificar, compramos a un vivero, ¿no? Pero no es que, si hemos hecho el cálculo que vamos a necesitar 10.000 plantas, ¿no? Entonces, a esos 10.000 plantas, ¿no? Tenemos que, para el recalce, tenemos que prever que tenemos que comprar 10% más de plantas, ¿no? Si hemos estimado que el recalce es 10%. Pero también en el manipuleo, en la plantación, siempre hacemos una selección. Mejores plantas que nos dé el vivero, ¿no? Siempre hay plantas que en el camino se estresan y ya no vale la pena plantar. Entonces podemos calcular un 10% adicional para también comprar ese volumen de plantas, ¿no? Por eso decía esos imprevistos, ¿no? Plantones son los que necesitamos ya para plantar y para recalzar. Los plantones extra es para imprevistos, esto de que hay que tener siempre una cantidad, porque después no vamos a regresar al sitio para plantar, ¿no? Bien, bueno, ya se nos ha pasado la hora de la clase, y más bien ya vamos a terminar. Y hay una prueba igual que la vez pasada, que por favor se le pediría que la llenen, y lo estoy dejando ahí a John, por favor, si me puedes apoyar, John, para que cada uno participe. Y antes de entrar a la prueba, no sé si hubiera alguna pregunta final del día de hoy. No, ingeniero, no hay ninguna otra pregunta. Ya, entonces ahora que va a preguntar soy yo, a través de la prueba que le estoy haciendo. Como digo, son pruebas muy sencillas, ¿no? Yo sé que ustedes tienen base, pero es también para mí, para ver cómo están yendo, cómo está la comprensión, o qué base tienen también ustedes, ¿no? Porque todos, obviamente, no tienen el mismo nivel de experiencia y de conocimiento, ¿eh? Y muchas gracias
por su atención. Nos vemos, creo, ya el martes, ya que yo me voy despidiendo y lo dejo a John para que ustedes respondan con la pregunta. Hasta el martes. Okay. Luego. Muchas gracias, profesor. Hasta el martes. Okay. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta el martes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Les acabo de enviar el link y la contraseña de acceso para que puedan acceder al test, al segundo test del curso. Es la misma dinámica del día martes, así que suerte y estamos en espera.